Muy bien, si son tan amables de abrir su Biblia en Éxodo 14:13, por favor. Éxodo 14:13. Vamos a leer nuestro texto base. ¿Listo? Éxodo 14:13 dice así: Moisés respondió al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. El título de nuestra enseñanza es El faraón y el esclavo que todos llevamos dentro. Dice un refrán que seguramente has escuchado y que seguramente has de estar de acuerdo con él, que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Así dice ese viejo y conocido refrán, que se usa para explicar las diferentes formas en que cada uno de nosotros podemos ver las cosas de una manera distinta. Y puede ser esto de acuerdo a la edad, a la condición social, al estado civil, incluso de acuerdo a tu estado de ánimo. Lo interesante de este refrán es que no dice que cada cabeza es un planeta, ¿verdad? No, dice que es un mundo, porque se escucharía raro. Si cada individuo trae un mundo, de acuerdo a lo que conocemos en nuestro pensamiento, y eso solamente es el reflejo de sus acciones, entonces podemos entender por qué este mundo está como está. Porque cada quien piensa lo que quiere, hace lo que quiere, por eso tenemos tantas guerras, homicidios, robos, traiciones, mentiras, engaños y un sinfín de etcéteras. Porque cada quien tiene su propio mundo. Y con eso se refleja en su actuar, siempre velando por sus propios intereses. Si a esto le añades que en las escuelas nos inculcan que venimos del mono, entonces esta frase de cada cabeza es un mundo se puede cambiar a cada simio tiene su planeta. Y nos puede recordar una película, ¿verdad? Del planeta de los simios. Y qué curioso, porque, bueno, también los micos podrían defenderse. Ellos podrían decir, no, a mí no me compares con ustedes, no me compares con el ser humano. ¿Cuándo me has visto a mí que yo esté manejando tanques de guerra? O disparar fusiles en contra de otros, incluso en contra de ustedes. ¿Cuándo nos has visto peleando por dinero? Contaminando, deforestando, golpeando a nuestros hijos. ¿Cuándo nos has visto abortando de forma voluntaria? Así que el hombre sin Dios ni siquiera alcanza a comportarse como un animal. Ni siquiera alcanza. Porque el afecto natural lo ha perdido también. Así que para no ofender a estos inteligentes animales, nuestra frase inicial mejor quedaría así: cada cabeza es un inmundo inframundo. Parece fuerte, ¿verdad? Pero esto es lo que nos dice la Biblia en otras palabras. Pero aparte nos revela cuáles son sus consecuencias. Y se los leo, Romanos 3:23, por cuanto todos, y todos es todos, cada cabeza, cada persona, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que no podemos ni siquiera culpar a Satanás ni a sus ángeles caídos, porque ellos no tienen el poder de obligar a nadie si esta persona primero no cede de su propia voluntad. Es por eso que Jesús habló sobre el origen de la maldad. En Mateo 15:19
Dice así, Mateo 15:19, porque del corazón, de tu mente y de la mía, es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios que son mentira, las blasfemias que son maldiciones. ¿De dónde salen? De mi mundo, ¿verdad? De mi cabeza, de aquí es donde sale, aquí es donde se maquila. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y esas cosas son es lo que nos sigue hundiendo en nuestra propia inmundicia si le seguimos haciendo caso. Creo que para todos es entendible que este mundo tiene contaminación y la podemos ver por todos lados. La vemos con la basura fuera de su lugar, el aire contaminado, las fiestas a todo lo que da, contaminación de la tierra, de las aguas. Todo se está contaminando cada vez más. ¿Y quién crees que lo contamina? ¿Quién? El hombre, ¿verdad? El hombre y la mujer como humanidad. Pero por otro lado, ¿a quién le afecta? Al hombre también. A nosotros mismos. Es decir, nuestra propia maldad es autodestructible. Hacia allá nos lleva. Asimismo, es por esto mismo que vemos que la humanidad se hace rey a sí mismo, pero también se hace esclavo de sí mismo, llevando las consecuencias de sus propios actos. Por ejemplo, ciudadano, por favor, levante su basura, por favor. ¿Y usted quién es para mandar? Me dice el soberano vecino, ¿verdad? Pero esa misma persona después está llorando cuando se inundó su casa debido a que llovió y a que se taparon las coladeras y el drenaje a causa de su negligencia, y se vuelve esclava de sus propias decisiones. En otras palabras, en este mundo siempre habrá alguien que quiera controlar a quien se deje. Es decir, siempre habrá un faraón que quiera tener su esclavo, que quiera tener su esclava, su sirviente o su sirvienta. Si piensas que soy exagerado, observa a los niños, a los pequeñitos de corta edad, es más, de bebés, y verás cómo se levanta ese faraoncito que quiere hacer su voluntad con toda altanería y soberbia, pretende él hacer su voluntad. Y cuando no le das lo que él quiere, él te dice, ya no te quiero. El faraoncito te dice, ya no te quiero. Pero después de que le cae la plaga, de que le cae el ardor, entonces ese esclavito ahora te dice, ya no me quieres. ¿Ven? Ahí lo podemos notar. Y cuidado si lo dejas que crezca así, porque por eso estamos como estamos. Que no respetamos la ley, no me digas que la ley es la ley, etcétera, etcétera. Y para darles otro ejemplo, un poco más claro, en palabras de Jesús, Él nos revela que dentro de nosotros existen dos fuerzas que están en constante lucha, en constante pelea. Y es ahí donde Dios se quiere enfocar, no en los demás, sino en ti, porque el único que tiene, el que puede tomar la determinación de hacer algo, eres tú, ¿verdad? Porque ni siquiera Dios nos obliga. Él nos exhorta, Él nos anima, Él nos extiende la mano, pero no nos obliga, porque no es un tirano. Él nos dice que tenemos esas dos fuerzas que en algún momento tienen justamente eso, su entrada en escena. Por ejemplo, cuando el rey habla, el esclavo se calla, ¿verdad? Y cuando
el esclavo clama, el rey vuelve y lo azota cada vez más duro y abusando siempre de sus necesidades más básicas. Siempre va a ser así. Un ejemplo de las necesidades más básicas es justamente esto: el poder tomar agua. Así el faraón que llevas dentro, piensa en sus adentros, podría decir en sus adentros, o en algún momento lo llegó a pensar: qué calor está haciendo. Así dice el faraón, ¿verdad? Me echaré una cervecita bien helada, con su limoncito, su salsita. Me la merezco porque he trabajado mucho. Es más, un six. No, es nomás para la calor. Y claro, el esclavo que está dentro, pues sí, pues le llevo su six a mi faraón para que no me haga dar 2 vueltas, ¿verdad? No sea que después se le antoje un poquito más. Y una vez que el faraón ya está entonado, entonces ofende a su esposa, le gritonea y algunas veces hasta la golpea, y de paso los hijos también los maltrata, y se pelea también con los vecinos a causa de qué calor estaba haciendo. Y al otro día entonces se levanta el esclavo que llevas dentro y piensa: ¿qué fue lo que hice? Claro que si son las primeras veces, ¿verdad? Porque después se levanta el mismo faraón exigiendo sus chilaquiles y otra cerveza para curarse la cruda. Pero las dos fuerzas están ahí. El esclavo y el faraón están dentro de uno. Y justamente en Lucas 9:23, si me acompañan, Jesús, como el mayor libertador, se dirige justamente al enfermo y no al que se siente sano. Se dirige al esclavo y no al faraón. Vamos a ver qué dice el texto, Lucas 9:23. Y decía a todos, y a todos era a todos los que lo escuchaban, y ahorita nos incluye a nosotros, nos incluye a ti y a mí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si lo leemos en el contexto de nuestra enseñanza, lo podríamos leer de la siguiente manera. Les decía a todos, a ti y a mí también: si alguno de los que están aquí, si alguno de los que me escucha está hastiado de las consecuencias de su comportamiento, es decir, si algún esclavo de sí mismo me está escuchando, si está hastiado de eso y quiere venir en pos de mí y quiere seguirme, entonces tiene que hacer algo: niéguese a sí mismo, es decir, a su propio faraón, a tu propia carne, pues, para que me entiendas, a tus propios deseos. Y entonces dice: tome su cruz, es decir, tome una cruz del tamaño de su capataz, del tamaño del faraón, y en un sentido espiritual, clávelo ahí. ¿Cómo? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo lo clavo? Bueno, impidiendo que se mueva. Impidiendo que se mueva el faraón. Que impidas que actúe conforme a su deseo cada día. Es decir, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días se levanta, aunque seas cristiano. ¿Por qué? Porque ahí tenemos esa tendencia. Y déjame darte un ejemplo muy sencillo. Traes el control en la mano del televisor y le estás cambiando canal por canal, y de repente ves una escena erótica. Y el faraón te va a decir: déjale ahí, ahí está bueno.
Pero ahí tú tienes el control en la mano y ahí tienes la oportunidad de clavar a tu faraón. ¿Cómo? Muy sencillo, cámbiale y no le regreses. Es algo muy sencillo, ¿no? El tema es estar en esa situación. En ese momento, cuando creemos que nadie nos ve, ahí es donde Dios nos dice: niégate a ti mismo, niega al faraón, no le hagas caso, no le dejes ahí, no te quedes en esa situación que sabes que te va a llevar a pecar. Otro ejemplo, ¿tienes ganas de hablar mal de alguien? Porque tu yo, es decir, tu propio faraón, se ha sentido ofendido. Ahí tienes otra vez la oportunidad de guardar silencio, aunque estés que revientes por dentro. Ahí justamente se está produciendo un sacrificio agradable a Dios. Si quieres más ejemplos, ve todo lo que Jesús hizo en la tierra. Porque Él mismo, la Biblia nos dice en Filipenses 2:6, se lo leo, si quieren anotarlo nada más, que Él, siendo en forma de Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, no estimó ser igual a Dios y se despojó de sí mismo. Y no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que Él, todo lo que tenía, lo hizo a un lado. Y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, con nuestras mismas necesidades, nuestros mismos deseos, pero Él los hizo a un lado. Y más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque así es como todos los días ese faraón que tenemos se levanta para oprimir a su propio esclavo, a su propio yo. Y Jesús lo dijo en estas palabras: de cierto os digo, que todo aquel faraón que practica, es decir, todos los días está maquilando: hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, mañana voy a ver a fulanita, a fulanito, etcétera, etcétera, y voy a hacer esto. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado y de sus consecuencias. Pero ahora vamos a ver cómo el comportamiento del propio faraón, del que nos narra la Biblia, del que fue confrontado por Moisés, el mismo comportamiento que él tenía, nosotros también podemos tenerlo. No hay mucha diferencia en su proceder. Veamos Éxodo 5:1, por favor, si me acompañan. Aquí vamos a ver el contexto. Como les decía, el faraón es confrontado por Moisés y Aarón. Y dice así: después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En estos dos versículos vemos un mensaje de parte de Dios, del Dios de Israel, a través de dos enviados delante del rey de Egipto. Pero resulta de que este mensaje suena un poco raro. Deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta. ¿En dónde? En el desierto. En el contexto aquí, el faraón, pues de alguna manera responde en tono de burla: ¿cómo crees que los voy a dejar ir? ¿Cómo crees que los voy a dejar para que vayan a celebrar al desierto? Está mejor Cancún, ¿no? Está mejor el río Nilo. Es más, ¿cómo van a celebrar ellos
en medio de la escasez y de la necesidad. Aquí está mejor, no lo voy a dejar. De la misma manera ocurre cuando se le comparte a una persona le comparte a otra, y esa persona tiene cierta seguridad, tiene confianza en sus propios recursos, en todo lo que ha logrado, y por sus adentros dice, porque puede ser que no te lo diga, pues no me hace falta nada, estoy bien, es decir, mi esclavo me trata bien, y puede ser que hasta esté contento conmigo. Así que quien no se ha dado cuenta que Dios lo puso en ese lugar, en esa situación, él cree que se lo merece y piensa que se lo ha ganado. Y él dice, yo soy rico, de nada tengo necesidad. Y no tengo necesidad de pasar una estrechez por seguir a Jesús, por salir al desierto. Es más, si me quiero ir de fiesta al desierto, pues mejor me voy a Las Vegas. Sí saben, ¿verdad?, que Las Vegas está en un desierto. Por cierto, es uno de los destinos preferidos del faraón espiritual, porque incluso se le llama la ciudad del pecado. Qué curioso, ¿verdad? Entonces el faraón le responde a Moisés, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y lo deje ir? En otra traducción dice, ¿y quién es él para que yo le obedezca? O sea, ya de una manera altanera. Él, por supuesto, que conocía quién era el Dios de Israel, porque conocía la historia de José el soñador. Así era este hombre, justamente como cuando a alguien se le habla de un Dios libertador, de un Dios sanador, consolador, y él responde por sus adentros, no voy a dejar mis creencias, ni todo lo que mis antecesores me enseñaron por conocer a ese Dios que la verdad no me interesa conocerlo, es aburrido y algunas veces hasta sangriento. Me quedo con lo que conozco, así sigo mi vida y cada quien su religión. Así estoy bien, estoy a gusto, porque no tengo que entregarle cuentas a nadie y solo cumplo con portarme bien. Y finalmente cada cabeza es un mundo y se quedan con su propia inmundicia y todo lo que hemos visto. Así es como actúa, así es como se conduce el faraón. Cuando el faraón se levanta y habla, entonces el esclavo se somete y se calla, llevando los azotes y los flagelos de su amo, de su propio yo. Y no es hasta que el esclavo, una vez quebrantado por la soledad, la vaciedad, la opresión, la tristeza y la angustia, no es hasta ese momento que él levanta su voz y clama a Dios y dice, no soporto más. Y a pesar de estar rodeado de todos los lujos que según el faraón me da, veo que todo es vanidad de vanidades. En realidad todo se acaba, la juventud y la fuerza, a causa de las decisiones que ha tomado el propio faraón, y la vaciedad que tengo, dice el esclavo, es mucha. Y solamente ahí, solamente en esa condición, cuando el esclavo está quebrantado, cuando está doblegado, es cuando el mensaje de Moisés y de el máximo libertador Jesucristo cobra sentido, porque era una figura. No lo busquen, se los leo. En Lucas 4:18, en palabras de Jesús, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, es decir, Él me ha enviado, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, no a los orgullosos, a pregonar libertad a los esclavos, es decir, a los cautivos,
y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los que son oprimidos. ¿De quién? De sí mismos. A predicar el año agradable del Señor. En Juan 8:31, si quieren anotarlo, lo han escuchado. Y conoceréis la verdad. Ahora sí que como Pilatos vamos a preguntar, ¿y qué es la verdad? Y la Biblia nos lo responde así en Salmos 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Saben qué es la suma, verdad? Esto más esto menos esto, y el resultado, eso es la suma, el resultado de todo. Eso es la verdad, y esa es una de las verdades, que existe un tirano dentro de nosotros. Un tirano de nosotros, un tirano dentro de ti. Y esa verdad te da la oportunidad de que seas libre. Una vez de que reconozcas al verdadero enemigo. ¿Dónde está? En mí. Y está en ti. Así que si el Hijo los liberta del yugo del faraón, seréis verdaderamente libres. ¿Y sabes cómo es que te puede librar? A través de su ejemplo. A través del ejemplo de Jesús. Porque el ejemplo de Jesús arrastra. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por lo cual, no tenemos excusa para dejar de ser esclavos siguiendo su ejemplo. No tenemos excusa. Así que mientras el faraón se sienta que todas las puede, seguirá explotando al esclavo. Como diciendo, verán que están equivocados, me voy a esforzar y verán cómo estoy bien. Sin embargo, el esclavo sufre las consecuencias de cada una de las imprudencias y la insensatez que el faraón, su propio faraón, dice. Y el esclavo después dice, ¿por qué hice eso? Y no fue hasta que llegó la plaga, la última plaga sobre el faraón, esa en lo particular, que fue la última, y fue cuando, ¿sí recuerdan qué fue lo que ocurrió? Murió su hijo, ¿verdad? Esa fue la última plaga, a causa de su decisión. No voy a dejar ir a Israel, no voy a dejar ir a mi esclavo, no, vas a sufrir las consecuencias. Y murió su hijo. Lo mismo ocurre cuando una persona que tiene esa actitud del faraón se ve doblegada hasta que sus actos afectan a sus seres más queridos, a sus seres más cercanos. Por ejemplo, un accidente cuando muere alguien amado a causa del arranque del orgullo en una carretera cuando la persona estaba embriagada, que choca y muere alguno de los que venían de su lado. Imagínense qué sentirá esa persona, el esclavo. ¿Por qué hice eso? A causa del alcohol, ¿no? Culpando como si el alcohol tuviera la culpa. ¿Quién se lo tomó? Así, de esa misma manera. Pero lo interesante de esta última plaga es que Dios les mandó, recordarán, que hicieran un sacrificio de un cordero, porque en ese día iban a salir de ese lugar. Lo tenían que asar completito y se lo tenían que comer todos entre varios, y no tenían que quebrar huesos. Sabemos que esto representa el sacrificio de Cristo, y con la sangre tenían que poner la sangre en los dinteles para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara ahí y no hubiera muerte en esa casa, no murieran los primogénitos. Esto implicaba que todo aquel que creyera, incluso los egipcios, ellos creían
y hacían eso que Dios les había mandado, Dios, por la fe, iba a respetar o no iba a tocar la vida de los que ahí vivían. Pero había algo. Ellos tenían que ya estar todos listos, tenían que traer su bordón, prácticamente sus maletas hechas, porque a partir de ese mismo día, su vida iba a cambiar. Totalmente. Iban a dejar de ser esclavos para dirigirse a una tierra donde iba a haber libertad. Iban a cambiar su vida de forma drástica. De lo contrario, ¿qué iba a ocurrir? El faraón se iba a levantar e iba a acabar con ellos si se quedaban ahí. ¿Alcanzan a ver la analogía? Si no tomas la decisión de dejar Egipto, tu propio faraón te va a destruir. ¿Por qué? Porque Satanás está buscando, como león rugiente, a quien devorar. Y no necesita más que utilizarte a ti, a tu propio faraón. Así que eso es lo mismo que ocurre en nuestros días. Pero aquel que había tomado esa decisión sentirá que después de haber salido se sigue librando una batalla día con día, ¿sí o no? Aquel que ya nació de nuevo, ¿verdad que siente una lucha en su corazón? Que se quiere levantar el faraón y empiezas a hablar mal, a tener malos pensamientos, a quererte arrastrar a como vivías anteriormente. Se siente la lucha. Ahí está. ¿Por qué? Porque el faraón, una vez que el pueblo salió, recordemos, ¿quién crees que venía atrás enfurecido? El faraón con todo su ejército, ¿verdad? Y toda su armadura. Pero Dios estaba con el pueblo. Durante el día les ponía una sombrita, una nube que los acompañaba por la inclemencia del sol. Y por la noche, como en el desierto las temperaturas son muy extremas, había frío y Dios les ponía una lumbrera. ¿Para qué? Para que los alumbrara evidentemente y los calentara. Una doble función. Dios estaba con ellos. Y entonces, así es como todo aquel que ha decidido salir del pueblo de Egipto, toma sus cosas y salió a su libertad en Cristo. Sin embargo, conocemos la historia. Como les digo, ahí viene con toda su furia. Y entonces de pronto se encuentran con un mar de mandamientos a través de la palabra de Dios. Un mar de mandamientos que no voy a poder cruzar porque es mucho lo que tengo que cumplir para poder llegar a la libertad, para poder sentirme a salvo. Ven un mar y detrás viene el faraón, tu propio faraón. Y dices, no voy a poder. Y entonces no puedo resistir, no puedo seguir avanzando. Eso podría llegar a pensar uno. Y no sé si te ha pasado, híjole, seguir la vida cristiana es imposible. Y es verdad, es imposible humanamente hablando, porque tú no lo puedes hacer, pero Dios sí. Acompáñenme a Éxodo 14:13, por favor. Así que viene detrás el faraón con todos sus anhelos, sus sueños, sus pasiones según el mundo, y te quieren alcanzar. Pero tu libertador te dice, cuando estás en esa encrucijada, como lo dijo Moisés, no temas, no tengas temor, estad firmes y ve la salvación que Jehová os dará el día de hoy. Cuando tú has tomado esa decisión, porque los egipcios, aquellos que vienen detrás de ti, aquellos que habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Esto suena a lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí o no? Suena exactamente lo mismo.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿cómo dice? Tranquilos, ¿verdad? Estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué significa marchar? Avanzar, dar un paso, dar el siguiente paso para continuar hacia adelante. Diles a los esclavos que continúen. Es lo mismo que nos dice a nosotros: avancen. Oye, pero no voy a poder porque tus mandamientos son extensos, amplios. Avanza, tú avanza. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos pasen por medio de él en seco. Ahora, imagínense Moisés: ¿yo lo voy a dividir? Yo nada más voy a levantar la vara. Quien lo dividirá de ser tú, porque yo no lo voy a hacer, pero voy a obedecer. ¿Sí? ¿Alcanzan a entender? Era sencillo levantar la vara. Lo impresionante era lo que iba a ocurrir después de eso. Entonces te va a pedir algo imposible Dios. De lo imposible Él se encarga. De lo posible pues nos hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Y Dios se encargará. Entonces, dice, Moisés extendió su mano sobre el mar, y aquí está la respuesta. Gracias a Dios, porque Dios respondió: e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. ¿Pueden imaginarse aquel viento? Creo que lo podemos comparar con un huracán, ¿verdad? Categoría 5, que dividía las aguas para colocarlas de un lado y del otro. O sea, aquello debió haber sido algo verdaderamente tremendo y espectacular. Ahora, ¿a qué velocidad van esos vientos? Imagínate, para dividir el mar, 250 kilómetros por hora o más. La verdad no tengo ni idea, no podría imaginármelo. Y entonces así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel, un pueblo débil, un pueblo cansado, ¿sí? No solamente físicamente, sino moralmente, avanzó. Dio el primer paso y entraron en medio del mar, en seco. Y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Ahora, quiero enfocarme en lo siguiente. Dice que vino un recio viento oriental. Si nos ubicamos geográficamente, esto significa que el viento provenía de donde sale el sol. ¿Aquí me pueden decir de dónde sale el sol? ¿De qué lado? Ok. De allá, miren, ahí está el sol, ¿no? El sol salió de allá. Entonces, ¿dónde está el oriente? De aquel lado. Acá está el occidente. Y acá está el norte, detrás de mí. Ok. Entonces, Egipto estaba de su lado izquierdo y la tierra prometida del lado derecho. ¿Sí? Así se lo ven en un mapa, literalmente estaba así. Entonces, Egipto estaba allá, el pueblo estaba en este extremo del mar. Él levanta la vara, ¿y de dónde venía el viento? Un viento contrario hacia donde estaban ellos. Y dice que sopló toda aquella noche. Es decir, el agua no se dividió desde donde estaba el pueblo judío hacia el oriente, sino fue al revés. Un recio fuerte, un fuerte recio oriental. No sé si se lo pueden imaginar. El viento estaba en contra de ellos, de un pueblo débil, un pueblo
cansado y ellos tenían que caminar. Aquello fue un milagro maravilloso, lo de los vientos. Pero el viento era tan fuerte, o sea, recuerden esto, que sostenía las aguas. Y el pueblo estaba cansado. Y ese fue el mayor milagro, que Dios les haya dado fuerzas a ellos, fuerza y el peso, para que el viento no se los llevara. ¿Qué significa esto? Que para poder avanzar por ese incontenible mar de exigencias que viene de parte de Dios, no hay otra manera que obedeciendo, dando el primer paso. Si te sientes débil, da el primer paso. Y Dios te va a fortalecer para obedecer. Y Dios te va a dar ese peso. ¿Por qué? Porque el camino ya fue abierto. ¿Quién lo abrió? Jesús. Jesús trazó ese camino, ya abrió el mar. Él ya cumplió con todas las exigencias que venían de parte de Dios. Todo ese mar de exigencias, Jesús cumplió y Él abrió el mar para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar. ¿Pero con qué crees que nos vamos a topar? Con un fuerte viento. Es decir, que en nuestro andar con Jesús habrá fuertes vientos que serán contrarios. ¿Y quién crees que los mandó? ¿Quién abrió el mar? Dios. Entonces esos eventos que pueden ocurrir en tu vida cuando estás buscando a Dios y que son vientos contrarios, dificultades, ¿quién la está permitiendo? Dios. ¿Para qué? Para que avances, para que te fortalezcas en Él, para que continúes y puedas llegar al otro lado. Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar el peso. Pero ¿qué pasa? No te detengas. No te detengas a considerar las cosas de Egipto, porque las extrañas, como la música, ¿no? ¿Quieres buscar a Dios? Sí, ¿y qué onda con la música? ¿Qué música oyes? ¿Qué tienes que hacer con esa música? Sácala de la casetera, espero que entiendan este concepto los que son muy nuevos. Sácala de la casetera y deja que el viento se la lleve. No sé si me estoy explicando. Sácala de tu vida. No te edifica. Eso sí es peso muerto, que no te sirve. ¿Qué pasa con los bailes? Las parrandas, los placeres de la vida anterior. O sea, ¿avanzas? ¿O todavía estás, híjole, todavía me traigo algunas cosas aquí de esas que todavía me gustaban? Bueno, y ahorita lo vamos a ver. Porque seguro, esto sí es seguro, si te quedas ahí, el faraón te va a alcanzar. ¿Sabes qué? Y te vas a hundir con él. ¿Por qué? Porque la tibieza no le agrada a Dios. Y ese mismo viento que te abrió el camino puede ser el mismo que te entregue, que te arroje, que te aviente a las pasiones vergonzosas de la vida de Egipto. Pero si avanzas, verás que eso que antes veías imposible, por la gracia de Dios, tú serás vencedor. Por la gracia de Dios. Y entonces levantarás las manos después de que estés en el otro lado, como el pueblo de Egipto y entonces, el pueblo de Israel, y entonces dirán: cantaré al Señor por siempre, porque me ha cubierto de gloria. ¿De gloria? ¿Y qué hizo el pueblo? Me ha cubierto de su gloria, porque todo lo hizo Él. Yo lo único que hice fue caminar, seguir los pasos de Moisés, seguir los pasos de Jesucristo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico.
ha sido mi salvación. Este es mi Dios, en quien yo confiaré, el Dios de mi Padre, a quien yo exaltaré. Y durante la noche. ¿Y qué creen que pasaba durante la noche? ¿Quién crees que lo seguía también? La columna de fuego en medio de las aguas, que también los guiaba. Porque fue de noche, recordarán. Y entonces aquello era algo impactante, sentir seguramente la brisa, pasar por seco, y el calor fue algo, la verdad, maravilloso. Cuando decides obedecer, entonces encuentras un deleite y una frescura mientras vas caminando y obedeciendo a Dios. Es bueno alabar a Dios después de que ya pasaste por toda esa travesía, pero dice la Biblia también, y el que piensa que esté firme, mire que no caiga, porque el pueblo todavía tenía un desierto enfrente por el cual tenía que atravesar. Y veamos algo interesante. De Egipto a la tierra prometida pudieron llegar en unos cuantos meses, siendo en línea recta, pero Dios los llevó por el desierto para probarlos y los estuvo alimentando con maná todos los días, y su ropa crecía con ellos. O sea, la ropa que le ponían de pequeños le seguía y hasta que eran grandes. Y entonces parecía como si la ropa pues fuera un plumaje, ¿no? Como si fueran las aves. Crecía con ellos la ropa y los cubría, y todo era algo verdaderamente milagroso y asombroso. Entonces, si ves la península del Sinaí, es como un triángulo invertido, no sé si lo ubiquen. Entonces, bueno, de aquí de Egipto hacia la tierra prometida, unos cuantos meses, y hubiera sido en línea recta. Sin embargo, tuvieron que descender de esta manera, y en la parte más baja es donde se encontraba el monte Sinaí. Ahí fue donde se le dieron los mandamientos. Y si duraron 40 años, entonces más o menos cuando llegaron al monte Sinaí, habían transcurrido 20 años. Muchos de los que llegaron ahí no conocieron Egipto, y eran principalmente los jóvenes. ¿Sí? Bueno, pues ahí, cuando escuchan la voz de Dios, dicen, no queremos saber nada de él. Ve tú, Moisés, todo lo que Dios diga, nos lo dices y ya, nosotros lo vamos a obedecer. Y resulta de que tardó 40 años, y el pueblo se desesperó. Habían salido ellos de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Y entonces van con Aarón, oye, pues, ya, ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? Haznos un becerro, haznos un Dios para que lo adoremos y mañana sea fiesta para Jehová. Y dice que incluso madrugaron. O sea, y hubo una fiesta, y a ver, tráete las guitarras, ¿cuál te sabes? La de, y sigo siendo el rey, la de, nada más me sé las de Chente, pues échale. ¿Y qué hicieron? Se trajeron a Egipto. Lo traían todavía en su corazón. Y entonces, cuando estaba Dios con Moisés, dice, anda, desciende, porque tu pueblo, ya Dios ya no lo reconocía, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y es más, déjame, hazte un lado, ahorita voy a acabar con ellos. Y él intercede. Claro, no sabía lo que estaba ocurriendo allá abajo. Señor, por favor, ¿cómo vas a hacer que tu nombre se vitupere y digan, lo sacó para matarlos en el desierto? No, por favor, bueno, ve con ellos. Y cuando desciende, y cuando él mira todo aquello que estaba pasando, y él traía las tablas que Dios había escrito con su propio dedo, ve lo que estaba ocurriendo, y él se enardece, siente el celo de Dios, y rompe las tablas en ese momento. Porque como diciendo, esto no lo merecen. Y a pesar de que lo estaban viendo,
de que se habían dado cuenta de que ya había descendido y su rostro era diferente, muchos, y fue con Aarón, y muchos se quedaron sorprendidos, pero otros no les importó. Ya llegó Moisés, no, pues déjalo, nosotros en lo que seguíamos, en lo que estábamos, finalmente yo no lo conocía, seguramente algunos jóvenes ahí también estaban inmiscuidos. Entonces Moisés le dice a una tribu, ¿quién está con Jehová? Vengan de este lado. Y toda la tribu de Leví fueron con él. Cada uno, y a lo mejor de ellos también andaban ahí en las pachangas. Y dijeron, no me arrepiento de lo que hice. Si verdaderamente están arrepentidos, vayan y maten a sus vecinos, sus hermanos, todos los que sigan igual. Y en esa ocasión murieron 3,000 personas. ¿A causa de qué? A causa del comportamiento de aquellos que habían conocido de Dios, de aquellos que vieron las maravillas de Dios, de aquellos que atravesaron el mar. De la misma forma nosotros tenemos que tener cuidado, porque las acciones que nosotros hagamos, haciéndonos y llamándonos cristianos, la gente nos ve. Y por nuestra causa los podemos hacer tropezar y muchos se pueden perder, sobre todo los jóvenes. Recuerden que ellos traen su propio faraón dentro de su corazón, el cual arrastra. Así que dice la Biblia que el día cuando escuches su voz, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación. Así que ahí está el reto. ¿Ya identificaste tu propio faraón? ¿Identificas circunstancias en las que te ha hecho caer, te ha hecho tropezar? Pero, ¿qué crees? Cuando tú decidiste dejar a ese rey de Egipto, ahora existe otro rey que te está sacando de esa vida sin sentido, vacía. Y ese rey te dice, no temas, yo estaré contigo, yo te voy a ayudar. Y cuando veas la tempestad, yo estaré contigo, yo te voy a dar la fuerza, pero sé obediente, sigue mis pasos y no temas por él. Yo ya he vencido al mundo, sígueme y yo te haré. Ese es mi compromiso. Y verás cómo estaremos juntos al otro lado, en la vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos esclavos le damos un aplauso al Señor, que nos ha sacado de esa vida vana? Gracias, Señor. Bendito Padre, amado Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es agua viva, viva y eficaz. Y ese viento recio que es tu Santo Espíritu es el único que puede convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Pero también es el único que nos consuela, que nos alienta, que nos anima. Él es el consolador. Porque quien ha decidido avanzar por ese único camino, ha encontrado esa fuerza y esa vitalidad para poder llegar al Padre Celestial. Y eres tú, Señor. Eres tú que nos llevas de tu mano. Eres tú quien nos alienta todos los días. No te hemos visto, Señor, pero creemos. Y tú dijiste que bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. Y nosotros creemos, Señor. Y a través de ti encontraremos esa fuerza cuando no tengamos ninguna. Encontraremos ese valor para dejar de ser esclavos de nuestro propio faraón. Y podremos descubrir que es la única manera, a través de la obediencia a tu palabra, de poder mantener al faraón, a nuestro propio faraón, sometido. Y a nuestra propia carne sometida también. Y que es por la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, te damos
porque tu Santo Espíritu siempre nos guía al arrepentimiento. Gracias por tan grande milagro que has puesto delante de nosotros. El milagro que nos hayas dado una nueva vida y una vida eterna. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.